Bueno, bienvenidas a la cuarta clase de la llegada a El Salvador. Hoy vamos a tocar un tema, alguien ingresa, vamos a tocar un tema, Juan bautiza a Jesús. Vamos a empezar a ver la vida de Jesús, el ministerio de Jesús. Amén. Bueno, yo voy a apagar porque me hace tensión ahí está. Me baja y me sube la tensión y tengo miedo que se corte eh, el internet. Bueno, vamos, le doy la bienvenida entonces a la cuarta clase. Juan bautiza a Jesús en la llegada del Salvador. Vamos a empezar con una oración. Amado Dios, te doy gracias porque nos das la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdame para que siempre crea esta verdad y dame el valor para contarles a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque el ser bautizados, nuestros pecados son lavados. También te doy las gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en esta tierra. Amén. Bueno, recordamos un ratito. eh, Recordamos un ratito el propósito de Academia Cristo. Academia Cristo brinda esta capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. Él dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ayudándoles a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. Al apropiarnos de este conocimiento, a entender la palabra de Dios, a tener este conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no puede quedar en nosotros, no lo podemos guardar, lo tenemos que compartir. Y tal como Jesucristo nos llama, deseamos compartir la palabra con otros. Amén. Muy bien. Ahora vamos a presentar el objetivo de esta cuarta lección. Juan bautiza a Jesús. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender a Mateo 3 del 1 al 17. Y compartiremos las preguntas de consolidar y consolidar. Nos vamos a enfocar con consolidar. Amén. Entonces, acá podemos ver. Captar. Ustedes, captar ya les quiero ir empezando a hablar porque ya la semana que viene vamos a empezar a ver lo que es captar. Captar es el gancho, es lo que el título de la palabra que vamos a estudiar. Por ejemplo, acá, captar es Juan el Bautista bautiza a Jesús y Jesucristo, por ejemplo, empieza su ministerio. Y podemos, sobre ese título principal, podemos usar o videos o una forma de un cuento, algo que llame la atención a las otras personas para empezar a introducir la palabra de Dios, la historia que vamos a leer, la historia bíblica. Amén. Bueno, ahora vamos a contar la historia, que es la historia de Juan el Bautista prepara el camino. ¿Quién quiere compartir Mateo capítulo 3 del 1 al 17? ¿Quién le gustaría compartir? Olga, compartí, Olga, te escuchamos. Adelante, Olga, no sé si escuchás. Ya, era que me ha perdido se me ha perdido el bueno, vamos a hablar de Juan el Bautista primero. Juan el Bautista Sí, era el hijo de Zacarías y Elizabeth, ¿no? sí, Y él
Era una anacoreta que estaba en el desierto solo, ¿no? Tal vez haciendo sus Sí, oraciones, comiendo saltamontes, langostas y bebiendo miel de las abejas. Y su vestido era bastante rústico de piel de camello con una correa de cuero y sandalias de cuero, ¿no? Pero él tenía en sí, el corazón, tenía un mensaje para el pueblo israelita, que era la llegada del Mesías. Él estaba preparando el camino del Mesías, preparando la llegada para el bautismo, que ya el bautismo de Juan el Bautista, que era de agua, ya estaba aceptado por Dios. Dios mismo se lo puso en el corazón para que lo hiciera y bautizara a Jesús, que era el principal personaje que iba él a iniciar su vida pública, ¿no? Con el sí, bautismo de Juan. Y cuando llega Jesús al Jordán, Juan el Bautista le dice que lo va a bautizar, pero Jesús dice que, que era, no era digno de desatar la correa de su sandalia, Juan el Bautista, ¿no? Y sí. Jesús se deja bautizar por él porque no porque tuviera pecado, ni porque tuviera que lavar ningún pecado, sino que Jesucristo únicamente quiso ser como los demás hombres. Se juntó con el pecador e hizo lo que el pecador estaba haciendo porque él más tarde en la cruz lavaría el pecado de la humanidad, ¿no? Ujú. Y, y cuando fue bautizado, Dios le había revelado a Juan el Bautista que si el Espíritu bajaba una paloma y se posara en Jesucristo, ese era su Hijo amado, ¿no? En quien Ajá, Dios se complació con la palabra que le lanzó del cielo. La reconoció en el bautismo, reconoció a su Hijo y le dijo a Juan el Bautista que ese era su Hijo amado, en quien él se complacía. Y Juan el Bautista vio llegar del firmamento, del cielo, al Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? Y al sí. bautizar Juan el Bautista a Jesús, lo introduce en el pueblo de Israel. Lo introduce ya como el Salvador del Mesías esperado en el pueblo de Israel. Ujú. Aunque los israelitas no lo aceptaron, ni no lo aceptaron como hijo de Dios, ni aceptaron el bautismo. Ajá, Y, y allá iban esos fariseos y saduceos, ¿cómo que fue? Saduceos, fueron allá sí, al Jordán a fisgonear. O sea, no sí. porque se iban a convertir, sino a fisgonear y para burlarse de Juan y para burlarse de todo, porque eran ¿cómo se llama ellos? Se me olvidó el Los nombre. sacerdotes, los Los sacerdotes, sacerdotes, los los fariseos, sacerdotes sí, eran legalistas, sí, legalistas. Y los saduceos eran legalistas, incrédulos. sí. Ajá, y los saduceos no creían en el Antiguo Testamento. Entonces allí estaban dos Ajá, personas a las que Juan le llama víboras y Jesucristo también les llama víboras después en el ajá. camino. Bueno, eso es todo lo que yo veo allí. El bautismo, Muy, lo más grande es el bautismo, perdón, lo más grande es el bautismo de Jesucristo, donde las tres personas están presentes en ese bautismo, porque está el Hijo bautizándose, el Padre hablando del cielo y el Espíritu Santo cayendo sobre él, ¿no? El que ajá. no cree en la Trinidad, el que no crea en la Trinidad, mándenlo ahí al bautismo de Juan, que ahí está representada la Trinidad, ¿no? Perfectamente. Muchas gracias. ¿Quiere agregar algo Bueno, más, Olga? Contó toda la historia. Muy bien. bueno, no sé Gracias. si la completo, Pero, pero, ¿quiere alguien pero más rápido. compartir algo más para... No, lo mío ya está todo allí. Claro, hay muchas cosas que hacer, pero en este momento tengo solamente eso. Tengo. Bueno, le agradezco. Igual, muchísimo Ok. contó. Se acordó muchísimo. ¿Alguien más quiere compartir algo que quiera agregar a la historia? Bueno, ahora lo vamos a discernir todo con el método de las 4C, con
considerar. A ver, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué personajes se encontraron? Hay bastantes. ¿Quién quiere compartir? Amén. Juana. Adelante, Juana, adelante. Yo veo todo de acá, Juana. Bueno, Ustedes no me ven, pero yo los veo. amén, A ver, amén. Tenemos a Juan el Bautista, todos los que sí, salían de Jerusalén y Judea a oír, a escuchar a Juan y se bautizaban, eran convencidos por el Espíritu Santo y se confesaban y se bautizaban. ajá, sí, Este, los fariseos, los seduceos, ajá, Jesús, el Espíritu Santo. muy bien, muy bien, Bueno, también ahí hablan de Isaac y nombran a Abraham, pero como reseña. ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Encontró algún personaje más y lo quiera compartir? Me parece que están todos, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué vieron? Porque en las dos primeras clases no vimos objetos, en acá sí hay. Amén. Comparta, Juana, le escuchamos. Bueno, lo que yo tomé como objeto de la historia, se habla del reino de los cielos, el vestido de pelo de camello de Juan, el cinto de cuero, la langosta, la Ajá, miel, el río de Jordán, ajá, habla de los frutos dignos de ajá, de, del espíritu, las piedras, hablan de la piedra cuando hablan de los hijos de Abraham, el hacha, ujú, el árbol de buen sí, fruto, el sí, fuego donde hace quemado, el calzado de Jesús, el trigo, la era, la ajá, paja, la paloma y la voz de Dios cuando se abren los cielos. qué bueno. Muy bien, un montón había, un montón. ¿Y dónde ocurrió la historia? Digo yo. Sí, si quiere seguir, sí. Bueno, se habla primero del desierto de Judea, cuando viene Juan, ¿verdad? Pero todo Sí, es ahí mismo en Jerusalén, en Judea y el río Jordán, el bautismo. muy bien. Habla de cuando viene Juan desde el desierto y se instala en las orillas del río Jordán y los alrededores, ¿verdad? Él andaba en esos lugares. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Cuando Juan predicaba en el desierto, Ajá, cuando bautizaba en el Jordán, cuando Jesús vino a él para ser bautizado y cumplir la, sí, la profecía y también por justicia, porque Juan no quería bautizarlo, pues no, porque él había profetizado, había dicho que iba a venir uno más poderoso que él y él iba a bautizar en espíritu. Entonces, bueno, Jesús le ajá, dijo que tenía que bautizarlo para cumplir la justicia. Y cuando ajá, vino el descenso del Espíritu Santo y se posó sobre Jesucristo, pues no, y como dijo la hermana Olga, muy buena ajá, acotación de que la persona cuando no cree en la Trinidad, ese versículo hay que leérselo o dárselo para que lo lea. No hay prueba más irrefutable que eso, ¿no? La Trinidad ahí, en ese momento perfecto de la profecía. Entonces, eso. Eso, mi muy hermano. bien. Muy bien, gracias, muchas gracias. Sí, es como ustedes dicen, ahí está reflejado lo que es el Dios Trino. Está Jesús, Dios Hijo, en la paloma, que es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, y la voz del Padre.
en el cielo, se abren los cielos y se escucha la voz del Padre, a donde dicen, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está el Dios trino que tenemos. Son tres personas, pero es un mismo Dios. Un mismo Dios y tres personas. Amén. Bueno, Amén. el momento que ocurrió para hacerlo más cómodo, más fácil de poder Debo decir ubicar, es ¿cómo? ¿Quién? Sí, no, que quería decir sobre el tiempo. sí, sí, comparta, Este, hermana, le escucho. ahí en la palabra, en ese capítulo, pues habla es en aquellos días, ¿verdad? Y se Ajá, refiere a la predicación de Juan, porque ya él tenía tiempo ahí predicando. Pero si ajá, vemos que en el bautismo Jesús comienza su ministerio y la palabra nos enseña que él duró 3 años, ¿verdad? sí. Ejerciendo su ministerio, entonces sería a la edad de 30 años, porque se presume que Jesús terminó todo a los 33 años. Ahí es muy bien, claro. Es a los 30 años de Jesús al comienzo de su ministerio. ¿Y por qué a Ajá. los 30 años? Ay, cómo baja la luz. Señor, cúbrenos, que no se corte nada. Em, los judíos tenían como costumbre de que hasta los 30 años ellos tenían que trabajar para sus padres. Ajá. Y después de los 30 años tenían la libertad de Casado. casarse. Y por Ujú. eso se comprometían, ya tenían la familia, ya buscaban, por ejemplo, María era una niña de 14, 15 años y ya José Bueno, la doblaba en edad. Entonces ya estaban comprometidos ellos. Él, mientras trabajaba para los padres, ella también trabajaba haciendo la casa para él, para casarse. Entonces, esa era una forma una costumbre y una ley para los judíos, que las mujeres sí, tenían que ser jovencitas y ellos ya eran hombres maduros, porque la mujer no tiene un tiempo para tener un tiempo biológico. La mujer tenía que tener hijos joven, el hombre sí podía ser mayor y seguir teniendo hijos, pero la mujer tiene un tiempo biológico, que ese se corta y el pueblo tenía que crecer. Entonces también era por eso. Y Jesús empezó, trabajó re- para su madre y después él a la empezó muerte de su papá. su ministerio. ¿Para qué? Para tener su novia, la iglesia. Él comienza su Amén. ministerio para su novia, nosotros, la iglesia. Entonces ve cómo está todo bien, las promesas de Dios, cómo se van cumpliendo, cómo los vamos entendiendo, cómo cada cosita que leemos nos damos cuenta, cómo Dios preparó todo perfectamente. Así que muy bueno los aportes, muy bueno el entendimiento. Acá también yo tengo unos datos que Tiberio César, estaba Poncio Pilato ya como gobernador de Judea, Herodes es como un título, todos eran Herodes, pero en este momento estaba Agripa el tetrarca de Galilea, estaba Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes. em, el bautismo de Jesús cuando tenía 30 años, como ustedes lo dijeron. Bueno, y acá, hasta ahí todo bien. ¿Y acá qué problema encontramos nosotros? ¿Cuál es el problema que surge en esta historia? A ver si lo pudieron encontrar. Amén. Sí, comparta, Olga. ¿Le escuchamos? Es Juana. Ah, Juana. Ah, porque Olga me dejó la manito levantada. Le escuchamos, Juana. Bueno, yo veo como que dos, vamos a llamarlo problemita, ¿no? El primero Sí, es la falta del conocimiento de todo el pueblo, claro está, por lo cual Juan predica lo que es el arrepentimiento, el reino de los cielos y el bautismo, sí, la confesión de pecados.
por eso, Claro, porque había ese problema de que no conocían y a Juan, bueno, preparó ese camino del bautismo, del arrepentimiento y de la confesión para Jesucristo. Y el otro amén. era que Juan se sentía como que no digno de bautizarlo y se lo hizo saber a Jesús. Ajá. ¿Alguien más? Muy bien, Juana. Muy bien. Muy buen aporte. Felicitaciones. Raimunda, bienvenida, Raimunda, y te vi. ¿Querés compartir algo? Buenas noches, bienvenida, Raimunda. Es tímida, Raimunda. ¿Quién más quiere compartir algo? ¿Qué más encontraron? ¿Cuál también era el otro pecado que había ahí? El problema, digo, que andaba dando vuelta. Buenas noches, ¿cómo ¿Qué? están, profe? Buenas Bueno, yo, noches. hola, quiero aportar que también cuando Juan veía que venían los fariseos y los saduceos, le decía, ¿y quién Sí. le enseñó a ustedes de la ira venidera? Generación de Ajá. víboras, primero arrepentidos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ese era un fruto que ellos nada más iban solamente por el bautismo, pero no por la fe que deberían de tener. Entonces, esa es mi Claro. aportación. Dice que ya estaba preparada la hacha, ¿eh? El hacha, que el Señor iba a venir a cortar. Y Así, así fue. sí, Así que señor. sí, ese era el problema de la falta de conocimiento. La gente iba cargada con sus pecados a Juan. Juan los podía bautizar, decía, yo los voy a bautizar en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, el que yo no soy digno de llevar sus sandalias o de desatar sus sandalias. Hay muchas versiones, dice algunos llevar, otros dicen desatar. Así que Juan, nosotros sabemos que empezamos a ver la historia del comienzo. Isabel fue un milagro que Dios le dio, que tenga a su hijo a la vejez, a la que llamaban la estéril. ¿Para qué? Para que él empezara a trabajar para hacer el camino a Cristo. Y se llevan meses, 6 meses, eran primos. Y Juan era 6 meses mayor que Jesús. Y él comenzó a hacer ese camino porque ya venía preparada la obra del Señor, ya lo tenía Juan. Voz que clama en el desierto, decía Isaías. ¿No? Ya estaba todo preparado para que Juan empezara a hacer el camino de Jesús. Y cuando llega Jesús, se hace bautizar. ¿Por qué? Porque aunque Jesús no tenía pecados, le dice Jesús, es como conviene, Juan, porque yo también tengo que pasar por las aguas del bautismo. Hace así. ¿Por qué? Claro, Juan dice, yo quiero ser bautizado por vos. No, dice Jesús, vamos a hacer como conviene, lo que es justo, lo que está bien. Y entonces Juan lo bautizó. Muy bien, entonces ya está el problema y ahora veremos, ¿se soluciona el Profesora, problema? profesora, Sí, sí, Olga. mire, sí, aquí hay una cosa importante, que el problema también Sí, es grave porque los israelitas no aceptan el sí. bautismo. Y por eso van los fariseos y los saduceos a observar a Jesús, ¿no? Y Sí. otro está que Juan el Bautista dice que hay dos Mm, espíritus, perdón, bautismos, dos bautismos. Uno un bautismo de sí, agua y el bautismo del espíritu, que sí. ese es más adelante lo vemos en, cuando el espíritu se derrama sobre los apóstoles. Ujú. Y también tenemos que tener presente que Juan el Bautista fue el último profeta. Nada más eso es lo que quería decir. Está bien, Fue el hermana. ok. Muchas gracias por su participación. Bueno, ¿se soluciona el problema?
¿Qué les parece a ustedes? Si no te arrepientes, no hay salvación. De todas las cosas que pudimos ver. Bueno, Amén. Se soluciona. ¿se Amén. soluciona? Muy Sí. bien. A ver, compartan. A ver, que ustedes qué piensan. ¿Cómo se soluciona el problema? Cuando ¿Puedo no hablar? quiso Juan, ¿Sí? eh, Levanten se la opuso, manito así yo sé quién yo necesito ser puede bautizado hablar. de ti. Luego se resuelve, responde Jesús, yo a la verdad. Sí se está respondiendo. Sí, acá están. Raimunda es, no sé quién está respondiendo. Bueno, ¿quién más quiere Escuchaba, pero responder? No se escucha Juana. bien. Juana, ¿quiere responder si se soluciona el problema? Adelante. Bueno, sí se soluciona porque con respecto al conocimiento del pueblo sobre el bautismo, el arrepentimiento, pues sí lo hubo, porque el Espíritu Santo trató con ellos a raíz de que predicaba Juan el arrepentimiento y le hablaba de que se acercaba el reino de los cielos y que era Jesucristo en ese momento. Entonces, Sí. ellos se arrepintieron, dice la palabra que se arrepintieron, confesaron y se bautizaron. Y Ajá. y al problemita que vi yo sobre Juan, que se sentía como no digno de bautizarlo, pues Jesús le explica, lo convence cuando le dice que tenía que hacerse justicia, por eso él tenía que bautizarlo para que se cumpliese lo que tenía que cumplirse y él comenzar su Amén. ministerio. Ujú. Amén. Claro. Muy bien, Juana. Muy bien. Muy bien. La verdad, felicitaciones a todos los que han dicho. Muy, muy buen trabajo. La felicito. Muchas gracias. Gloria a Dios. Bueno, ya vimos lo que era considerar. Ahora vamos a ir con consolidar. Esta es la parte más importante que tenemos que aprender, que esta semana se trató consolidar. Es la palabra que vemos el pecado, el evangelio, pero también lo tomamos hacia nuestra vida. A ver, vamos a... la última lección hablamos de la importancia de las preguntas de consolidar. ¿Cómo nos ayudan a leer y compartir historias bíblicas enfocando en la ley y en el evangelio? También esas preguntas nos ayudan a aplicar la ley del evangelio en nuestras vidas. Nosotros tenemos que reflejar, como hablamos el otro día, la ley como espejo, la ley como espejo. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar para nosotros y después poder aplicar después a otros la ley. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el punto principal de esta historia para ustedes? ¿Cuál es el punto principal de la historia? La primera pregunta de consolidar. ¿Qué es lo más importante de esta historia? Bueno, Claudia, sí, adelante, señora. Claudia. Bueno, Bienvenida. gracias. Para mí el punto principal de la historia es cómo Juan prepara el camino para la llegada de Jesucristo. Lo hace Ujú, enseñando, predicando acerca del arrepentimiento, de que va a llegar nuestro ujú, Salvador, de que los que creen ujú, en Él van a ser salvos, no van a pasar por el fuego, que el ujú. hecho de ser descendientes de Abraham no los hace salvos como pensaban los fariseos y los saduceos, y Muy que solo bien. llegarán al reino los que se comparan con frutos, con árboles que dan buen fruto. Amén. Muy bien. Muy bien. Ese es el punto principal de la historia. Muy bien. Ahora, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Al bautismo de Jesús, dice Katy, y el descenso del Espíritu Santo. También, Katy. Muy bien. Sí, muy buenos aportes, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, seguimos con la segunda. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? A ver, ¿quién puede
aportar. ¿Quién quiere Hola, hola, aportar? Sí, hola, sí, comparte, hola, hermana. Sí. hola, hola. Eh, profesora, la falta de arrepentimiento. Y no quería Ujú, bautizarle Juan a Jesús. ujú. La falta de arrepentimiento que vemos en los fariseos y eso lo aplicamos a nuestra vida, que a veces Katy dice el legalismo y la incredulidad. Muy bien, Ramunda, gracias por compartir. ¿Quién más? ¿Quién más quiere La aportar profesora. algo? Bueno, Sí, Amén. Juana. sí, Juana, sí. Bueno, el pecado que se ve, el que estaba ahí en el mundo, que era el vivir una vida sin saber cómo arrepentirse o no tener ese temor de Dios para el arrepentimiento y la confesión de pecados, vivir una vida este, religiosa, porque fue lo que más recalcó Jesús cuando se acercaba al pueblo, la religiosidad que tenían. Ujú, Ese es el pecado que veo, por lo tanto no se arrepentían. Y nosotros aquí en la actualidad, pues, o desde entonces, desde que el mundo es mundo, vivimos justificando lo que está malo. Y no ujú, buscamos el verdadero arrepentimiento. Pedimos perdón, sí, pero no con un arrepentimiento, convencimiento del Espíritu Santo, que es lo que nos hace llegar verdaderamente a la confesión y al cambiar la vida. ujú. Muy bien, muy bien. Lo que pasa que a veces nosotros pensamos que porque no matamos y vamos a los 10 mandamientos, no, yo no mato, decimos, yo no robo, No robo, yo no, yo no hago no le esto, he yo quitado no lo hago el esposo aquello, a la esposa a nadie. pero Sí, ahí no termina todo. Hay muchas formas de matar. Si ustedes se ponen a mirar, uno mata con la indiferencia, uno mata con el desamor, uno mata con no ayudar al otro, porque la persona con una palabra. que nosotros, con la palabra, a veces matamos sin darnos cuenta, nos enojamos con alguien y lo dejamos a un costado y nos estamos matando. ¿Cuántas veces hemos renegar a nuestros padres? O nuestros padres se preocupaban por nosotros cuando éramos jóvenes y no queríamos hacer la rebeldía que teníamos de juventud y nuestros padres quedaban preocupados, ay, ¿qué va a hacer esta chica? ¿O qué va a hacer mi hijo? Que no se caso. Eso es quitarle vida también. Es también una forma de matar. No es solamente ir con un revólver, con un arma y directamente a matar a alguien. Hay muchas formas. Con la mentira se mata al otro porque duele, porque lastima el corazón. Hay muchas formas y a veces nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos, no podemos analizar. Por eso la ley nos muestra como espejo. Ustedes enfóquense en los 10 mandamientos, pero también enfóquense en las cosas sencillas diarias. Yo me enojé con mi nuera, póngale. Ay, no la quiero, le digo a mi hijo, no la quiero más en mi casa que venga a comer. No la voy a perdonar. Y se destruye una familia, porque el hijo no puede venir y es su esposa, es la madre de sus hijos. Entonces nosotros tenemos que ver esas cosas. O con una vecina que no entiende, que no sabe. Entonces, si nosotros entendemos un poco más, tenemos que ganar esa alma hacia nosotros. Compartir la palabra, tenemos que mirarnos. Es mirarse para, yo digo mirarnos para adentro. Mirar qué mal estoy, Señor, mostrame. Te pido perdón. Si yo no veo mi pecado, mostrámelo. Porque es la única forma que podamos cambiar esos hábitos malos. ¿Cómo nos santificamos? Tenemos que santificarnos de alguna forma, por, no por obligación, porque queremos agradecerle a Dios de lo que Él hizo por nosotros. Entonces, miren, nos tenemos que mirar.
esto no lo tengo que hacer más, Señor, ayúdame, me arrepiento. Eso es el pecado que veo en esta historia a mí. ¿A dónde veo acá el pecado? Los fariseos eran orgullosos, eran soberbios. Como ellos no había nadie y eran tremendos pecadores, porque ellos se vestían y eran el sumo sacerdote. ¿Quién los iba a tocar? No querían a nadie. Y Jesús vino a ellos, porque es su pueblo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasaba. Y ahí está el pecado, la indiferencia, la falta de amor, la falta de fe, la incredulidad. Y ellos estaban todos los días con la palabra en la mano, pero no entendían nada. Ujú. No entendían nada, porque ellos se vestían con esa ropa y ya se creían que ya eran hijos de Abraham y ya estaban salvos. Ya tenían el cielo ganado. Eran los, Eran unos eran los ¿Mm? encargados de enseñar la palabra, la ley. Claro, pero ¿qué iban a enseñar si ellos estaban más ciegos que los demás? Era imposible. Ujú. Ellos tenían una forma, un orgullo y una soberbia que que no podía ser. Bueno, ahí entendimos bien el pecado y la podemos confesar en esta vida, porque después, cuando les toque hacer el proyecto final, quiero que les quede claro que no solamente se toquen con los 10 mandamientos, no mato, no, 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 hay muchas formas de pecar, hay muchas formas de nosotros de cambiar nuestros malos hábitos, porque ya fuimos perdonados, la vida eterna la tenemos, ya fuimos limpiados por Cristo, pero quedan esos malos hábitos que tenemos que sacarnos de encima. ¿Cómo lo hacemos? Mirándonos al espejo, mirándonos con la ley y decir, esto, Señor, no me gusta, no me agrada de mí, lo quiero cambiar, ayúdame. Y así el Señor nos va renovando, regenerando cada día. Es un día a día, hermanas. Muy bien, gracias por compartir. Profesora, Felicitaciones. Sí, yo quiero sí, agregar algo Claudia. pequeñito que creo que es algo en lo que Sí, todos caemos de una manera muy fácil. a ver, sí, la escucho. ¿Ya? Y es en el juzgar por las apariencias. Así como se Claro. juzgaban a los fariseos y a los saduceos por su excelente presentación, también Ujú, miraban a Juan por su extraña vestimenta, porque pues sus ropas eran hechas de piel de camello. Entonces yo pienso que aquí claro. también vemos como ese pecado del juzgamiento por apariencia. Eso Claro es que sí. Claro, el juzgar a los demás. Después, más adelante, en otros cursos van a ver cómo Jesús ya habla con los fariseos. Y es tremendo. Si han leído todo lo que es el ministerio de Jesucristo en la Biblia, se dan cuenta cómo Jesucristo realmente los exhorta de una manera bastante, bastante brava. Pero ellos no entendían. Muy bien, muchas gracias. Muy buen aporte. Bueno, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿A dónde vemos el amor de Dios para con nosotros? Amén. Sí, le escucho. Bueno, yo lo veo en el verso del 13 al 17, donde Jesús se presenta para el bautismo y nos Ujú, enseña ahí al cumplimiento de la promesa de Dios, al comienzo de esta esperanza de vida eh, que tenemos en Jesucristo, la gracia que tenemos en Jesucristo, que es el amor de Dios. Cuando Él, ujú. sin ser pecador, humildemente cumple y nos enseña a cumplir a prepararse, lo que la profecía dijo, lo que Isaías había anunciado. Y eso es lo que él le va a entender a Juan. Humildemente, con ese amor, tenía que cumplirse la justicia para comenzar su ministerio. Y nos enseña eso, a la obediencia, al cumplimiento, y nos da el comienzo de la gracia, del amor de Dios y la salvación en él mismo.
Ujú, Bueno, muy bien. para, La para mí también unidad. está desde el, Sí, ver- sí. de- Le escucho, del- Claudia, sí, sí. Comparta. para mí está desde el versículo 9, 10, me muestra a Dios que nos está dando tiempo, tiempo para arrepentirnos, tiempo para aceptar nuestro Salvador. Yo creo que por eso es que todavía Jesús no ha vuelto, perdón, por segunda vez, porque Él está esperando que nosotros cumplamos el deber de compartir el Evangelio para que los que quedan acá no sean tantos. Me parece que en este versículo Él nos muestra que debemos, que Dios nos está esperando, que por eso es que no ha llegado ya mismo el juicio de Dios. También, sí. Gracias, Claudia. Es muy buen aporte, muy buena opinión sobre el tema. Muy bien. Bueno, acá podemos ver que Jesús nos se bautizó y también necesitamos nosotros ser bautizados. Todos tenemos que ser bautizados, ¿verdad? Porque ese es el primer paso que tenemos que dar, ser bautizados. No sé a qué edades se bautizaron, si se bautizaron cuando eran chicos, si bautizaron cuando era grande o si todavía alguno no se ha bautizado. Pero es un mandamiento, es un mandato de parte del Señor que nos bauticemos, porque recibimos muchas bendiciones en el bautismo. Amén. Y ahí podemos ver que nuestro bautismo nos da la fe, el perdón de nuestros pecados, una conciencia limpia delante del Señor. Dios se revela en el Dios Trino, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí en el bautismo de Jesús se escucha la voz de Dios. Me hace saber que Jesús es el Hijo. Ese es el testimonio que Dios habla, hace escuchar su voz y decir, este es mi Hijo amado en quien tengo gran complacencia. Él me complace porque es santo, porque es obediente, porque está haciendo lo que yo le mandé. Amén. ¿Qué le Amén. pediré? Vamos a ir. ¿Quiere compartir a alguien más o pasamos a la próxima? Bueno, ¿qué le pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué le pediremos al Señor para que obre en nuestro corazón? Para que nosotros podamos poner en práctica su palabra, todos sus mandamientos, poderlos hacer por amor, por agradecimiento a Él. Yo, Juana, le pediría que me diera más fortaleza, más avivamiento y denuedo y mucha sabiduría para seguir predicando la palabra. Amén. Muy bien. Acá Mónica dice que mi fe crezca, que pueda entender su ministerio. Muy bien, Mónica. La fe, claro que sí. La fe es por oír y oír la palabra de Dios. Así que la fe va a crecer en cada una de ustedes, sorprendentemente. Si leen la palabra, si escuchan la palabra, la fe crece. Aunque ustedes no se dan cuenta, la fe crece, porque es un don, no es un mérito nuestro. Necesito cumplir. Se llena del Espíritu cada momento, cada instante, como solo Él lo sabe hacer. Ivette. Hola, Ivette. Dios te bendiga. No te veo acá en el cuadradito. Dios te Amén. bendiga. Gracias por estar. Bueno, Bueno, yo le, esta historia me enseña a apreciar el hecho de que yo fui bautizado en el nombre de Dios Trino. En el bautismo fui adoptado por Dios y cubierto con la justicia de Jesús. Diariamente reconozco que todavía peco según mi carne pecaminosa y recuerdo que en el bautismo sí soy perdonado. Soy un hijo adoptado de Dios, cubierto con la justicia de mi Salvador, Redentor Jesucristo. Nosotros somos perdonados, somos lavados
en el bautismo de todos nuestros pecados. Si ahí viene a nuestra vida el Espíritu Santo y nos renueva, dejamos de estar muertos espiritualmente. Ya no somos más muertos espiritualmente. Antes del bautismo estábamos muertos espiritualmente. Después del bautismo vivimos otra vez por Cristo Jesús, porque con Él fuimos sepultados y con Él fuimos resucitados a una nueva vida. Dios nos da el Espíritu Santo de Él y estamos con el Espíritu Santo. Ya no estamos más muertos espiritualmente. Amén. Además, la historia me anima a llamar a otros a ser bautizados y a arrepentirse. ¿Cuánta gente conocemos que todavía no fue bautizada? Miriam, me retiro, hermanas, bendiciones. Muy bien, Miriam. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Se retira Miriam. Hay muchas personas que todavía no fueron bautizadas. Hay muchas iglesias que esperan que sean grandes, que entiendan que tienen que decidir y dejan pasar el bautismo. Y tal vez esas familias después no se congregan más o pasa algo y ese chico quedó sin bautizar. Y llega grande y ya de grande le da vergüenza y no se bautizan y se pierden la gran bendición de Dios. Olga, ¿querés compartir? Preguntar, ¿a qué Sí, edad se bautiza? ¿A qué edad se puede bautizar una persona? ¿A qué edad? apenas nace si quieres, si los padres están Ah, dispuestos, nace Pero, unos pero, días y se puede bautizar. pero no es importante que la persona en su pleno conocimiento decida bautizarse, o digo yo, El, no ma- sé. el ba- el bautismo es un mandamiento, no es algo que Ajá, nosotros tengamos que decidir. Es un ok, mandamiento, es la gran comisión. Dios dice, id y predicar el evangelio a todas las naciones, ajá, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ok, Eso es lo que ya, manda Jesús. Eso ok, después muchas gracias. tienen otros cursos de los sacramentos que lo van a aprender mejor en detalles. Ok, Pero muchas gracias. No sabía ahora, porque la iglesia, hay iglesias ahora, que, perdón, hay iglesias que solo sí, cuando están grandes que bautizan a las personas. sí, son doctrinas humanas, doctrinas legalistas, eso no Ajá, aparece en la Biblia. La Biblia no dice Jesús se bautizó a los 30 años, por eso todo el mundo se tiene que bautizar a los 30 años. No, Jesús dice, bautícense, hay que bautizarse. Ahora vamos a seguir leyendo esos pasos y se van a dar más cuenta. ok, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora para que saquen un poquito las dudas sobre el bautismo. Hay algunas historias de la Biblia que describen eventos, describen lo que sucedió en Mateo 3:1-17. Es un mensaje descrito del ministerio de Juan y del bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado por Juan para cumplir con lo que es justo. Mateo 3:15. Si quieren anotar los versículos para después leerlos y estudiarlos en su casa, se lo vuelvo a repetir. Mateo capítulo 3, versículo 15. Después sigue diciendo, recordamos Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 5. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y fin de que fuéramos adoptados como hijos. El bautismo de Jesús pasó para cumplir la ley. También el bautismo de Jesús marcó el comienzo de su ministerio. Eso fue el comienzo de su ministerio. Se bautizó y empezó el comienzo de su ministerio, que de ahí fue al desierto.
El bautismo fue instituido y mandado para todas las naciones cuando Jesús le dio la gran comisión a la iglesia después de la resurrección. Cuando Él resucitó, le dio la gran comisión en Mateo 28, 20, 18, 20. Toda potestad, le dijo, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Él nos da una promesa. Él va a estar con nosotros. Él ahora está con nosotros. En cada momento, hasta el fin del mundo, nosotros no estamos solos. Le pertenecemos a Él. Él nos compró. Somos su pueblo. Somos hijos de Dios. Amén. Este es un mensaje prescrito, un mandato para los creyentes. Y es claro que la iglesia primitiva reconocía y hacía este mandato de Cristo de bautizar. Y nosotros también lo hacemos hoy en día. Cuando más chiquito sea la criatura, mejor. Y si ya es grande y no importa, no se bautizó, bueno, hay que bautizarse. No esperar para mañana, hay que bautizarse. Hay que bautizarse en el momento hay que bautizarse, no planificarlo. ¿Qué bendiciones recibimos en el bautismo? El bautismo no es un simple símbolo o señal de nuestra condición de creyentes, ni es un simple acto que Dios nos mandó que observemos. El bautismo no es algo simbólico, no es simbólico. El bautismo tiene poder, es poderoso para nosotros. Nos da vida, nos saca de la muerte donde estábamos. Es poderoso. El bautismo, el bautismo es un medio por el cual Dios distribuye a los pecadores las bendiciones que Cristo aseguró para ellos por su vida santa, muerte y sustitución. El bautismo es poderoso. El poder del bautismo no yace en el agua, la cual es solamente agua, una imagen de lo que pasa espiritualmente al que lo recibe. Su poder yace en las palabras y promesas de Dios. Bautizar en el nombre de Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Significa bautizar en conexión con la revelación del Evangelio que está conectado con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Dios nos recuerda todo lo que Dios Trino ha hecho para nuestra salvación. El bautismo hace que más recordamos lo que Dios hizo por nuestra salvación, nos da el beneficio lo que hizo Cristo. El bautismo es poderoso y no es el poder no está en el agua. El poder está en la palabra. La palabra de Dios tiene poder. El agua es agua. El agua es un elemento de esta tierra. Pero el poder está en la palabra. No importa si es un río, si es un mar, si es un balde, si es un jarrito, si es lo que sea. No interesa. El agua no cambia. Lo que cambia es el poder de la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice, pastores que dicen, no, vamos a esperar al verano porque hace frío, no compramos la pileta. No, bautizame con un jarro de agua en la cabeza. Si no importa la cantidad de agua. Yo quiero bautizarme ahora, pastor. No quiero esperar mañana, porque la bendición es hoy, porque yo quiero el Espíritu Santo de Dios. Viene a mí, a mi corazón. Ya Él gobierna mi vida, lo tengo conmigo. Eso es el bautismo. Saber que Dios está con nosotros. Si ustedes están bautizados y hace 40 años que están bautizadas,
El Espíritu Santo está con ustedes. Está con ustedes. Nunca las abandonó. Ustedes no sabían que estaban. Cuando dicen la llenura del Espíritu Santo, ya son llenas del Espíritu Santo. Están bautizados. Lo que pasó en Pentecostés fue otra cosa. Ustedes ya están bautizados, ya lo tienen. Eso lo tienen que creer, porque eso es fe también. Amén. El bautismo nos da el perdón de los pecados. En Hechos 2:38 en Pentecostés, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso recibirán. Todos recibimos el don del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es un fruto del Espíritu Santo, es un don, pero eso no significa que si no... Hay muchas iglesias que dicen, ay, estoy llena de Espíritu Santo porque hablo en lenguas. Hermanas, es un don que se manifestó en ese momento, pero tiene un propósito para que ellos hablaran en lenguas. Tiene un propósito que ya lo van a estudiar en otro curso. Pero nosotros tenemos todos el Espíritu Santo. Y también tenemos dones con ese Espíritu Santo, que Dios les regala, que lo van a ir descubriendo, que también lo van a ver en otro curso. Yo me estoy adelantando, pero eso es para que ustedes estén tranquilas. El bautismo es para vida y vida eterna. Y recibimos la bendición de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestro consolador. Él nos consuela, Él nos guía toda la verdad. Él nos muestra la palabra, nos discierne la palabra, nos ayuda a entender la palabra. Es maravilloso lo que hace. Y ustedes, si están bautizadas hace muchos años, empiecen a creer que tienen la llenura del Espíritu Santo. La tienen. Amén. Después hay otro versículo que dice, que hay uno, este me encanta. Este es el de Tito 3, versículo 3. El bautismo nos reviste, no, este es otro, bueno, esto lo voy a leer también. El bautismo nos reviste con el manto de justicia de Cristo, cubre la suciedad de nuestro pecado, limpia. En el lavamiento, esto está en Tito 3, es el lavamiento del agua por la palabra. Pedro también dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no de buena conciencia, asegurarnos que Dios ha perdonado nuestros pecados. El bautismo eso nos dice. Jesús nos perdonó nuestros pecados, tenemos la vida eterna, somos adoptados, somos pueblo de Él, pueblo adquirido, nación santa, dice. Eso es lo que es el bautismo. Es muy importante el bautismo. No es simbólico, es un acto de fe. No, el bautismo es importante, pasamos de muerte a vida. Es muy importante el bautismo. Ya lo van a estudiar en sacramentos y oración, lo van a estudiar con más detalles. Yo le doy solamente una repasadita. Bueno, después habla del bautismo del Antiguo Testamento, que por ejemplo se puede pensar que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, es como que también recibieron como un bautismo porque fueron salvos. ¿Quién deben bautizarse? Jesús mandó a sus discípulos, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Em, ¿Qué significa la palabra bautizar? Lo que yo le estaba diciendo hace un ratito. La palabra bautizar simplemente quiere decir aplicación de agua. Puede ser sumergirse, puede ser
lavar, puede ser derramar, puede ser rociar. No es necesario tener una pileta, un mar, un río para bautizarse. En su casa, en la iglesia, donde sea, una persona se puede bautizar. No importa dónde, lo que importa es la palabra. Que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Juan. Juan bautizaba a los pecadores arrepentidos para el perdón de pecados, igual que lo hicieron Pedro y los apóstoles en Pentecostés. Sabemos que Dios mandó a Juan a bautizar, apuntando a la obra de Cristo. Juan bautizaba a los pecadores arrepentidos para el perdón de pecados. Amén. Eso es el bautismo. El bautismo es esto, no es un símbolo, no es una confesión para decir, estoy bautizado, soy... No, somos hijos de Dios, pasamos de muerte a vida, literal. Y el poder lo tiene la palabra, no lo tiene el agua. El agua es un método, es una herramienta, es un elemento de esta tierra, para que nosotros podamos ver con qué nos bautizan. Porque si no nos dicen, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, y nosotros decimos, nada más. Entonces Dios nos tiene tanto amor y tanta misericordia que nos da el elemento de agua, para que creamos que el agua no, el agua es agua, hermana. El poder lo tiene la palabra. Y si algunos de ustedes o algún familiar de ustedes, algún nieto, algún hijo, algún amigo, no se ha bautizado, yo les aconsejo que les hablen para que se bauticen, porque van a notar la diferencia muy grande. Amén. Bueno, me gustaría que si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios, trato de decirle todo lo que está a mi alcance para que puedan adquirir todo el conocimiento posible, porque sé que van a compartir esta palabra en sus familiares, en sus amigos. Así que pregunten las dudas que tengan. Son libres de preguntar. ¿Quedó todo clarito? Bueno, entonces vamos a pasar. Sí, Mónica dice, buenas noches, me retiro. Bendiciones, Mónica. Gracias, que descanses. Bueno, vamos a Profesora hacerla. Viviana, la Olga tiene la mano ¿Sí? alzada. Olga, sí, pero se olvida, Olguita. La deja levantada. Olga, ¿querés No, no estoy comentar? olvidada. Tengo una pregunta. Sí. ¿Quién es el que tiene derecho de bautizar? ¿Quién bautiza? ¿Quién bautiza? Los Ujú. pastores bautizan y nosotros también Ah, podemos bautizar. yo puedo bautizar. ¿Sí? ¿Una, una persona puede bautizar? Porque hay situaciones que nosotros podemos bautizar. Ok. Hay momentos que son de última necesidad. Por ejemplo, hay una persona que está en el hospital, ¿verdad? Ujú. No ha sido nunca bautizado. Usted la va a visitar, está enfermo, le dice, ¿te querés bautizar? Sí, le dice, y usted bautiza, porque la va la palabra. Usted es una hija de Sí, eso. Dios. Entonces Ok. usted bautiza con un poco de agua, le hace arrepentir de sus pecados, lo prepara para el bautismo, le dice el significado del bautismo y lo bautiza. Y salva un alma para Jesús, porque pasa de Ok. muerte a vida. Ok. Muchas Pero gracias. sería lindo que se congreguen, que vayan a una iglesia y que se bauticen muchos. Pero a veces hay bebés, también los bebés que no nacen bien. Hay que bautizarlos con un poquito de agua. La mamá, el papá. El poder lo tiene la palabra, no el agua. Y Sí. todos, cualquiera de nosotros, porque Jesús nos manda. Ir, dice, vayan y bauticen. Entonces, no hay una autoridad máxima. Todos podemos bautizar.
Ok, Así muchas que gracias. tranquilos. Igualmente, ya les digo, hay otro curso que es específicamente en los sacramentos y la oración, y ahí le van a enseñar bien lo que es el bautismo, la Santa Cena y todo lo que tienen que aprender. Yo trato de darle la más información que puedo. Bueno, vamos a pasar a la oración porque es tarde y muchos tal vez tengan que hacer sus cosas. Bueno, la tarea número 5, la lección número 5 para el martes que viene, Dios mediante, leerá Juan capítulo 2 de 1 a 12 en sus Biblias. Bueno, vamos a orar, así los podemos despedir. Padre, yo te doy las gracias en esta noche porque hemos hablado de tu palabra, Señor, hemos hablado de tus promesas, hemos hablado de todo el amor que tú nos tienes, de todo lo que has hecho para nosotros, Señor, que después de 2000 años seguimos predicando el bautismo, Padre Santo, para perdón de pecados y para vida eterna, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, toque los corazones de mis hermanas, que ellas sepan, Señor, dar el conocimiento de tu palabra, que está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Porque tu palabra dice, nadie puede decir Señor, Señor, si no tiene el Espíritu Santo. Nosotros no podemos elevar una palabra, Señor, ante ti si no está el Espíritu Santo que nos guía, Padre mío, que borra toda confusión, todas doctrinas erróneas, Padre, esta noche, que conozcan la verdad, porque tu palabra se interpreta a sí misma, Señor. No le sacamos ni le quitamos. Tú nos explicas todo tal cual es tu voluntad. Por eso te doy las gracias, Señor, por estos cursos. Te doy las gracias por cada una de mis hermanas que están participando, que están trabajando en sus tareas, Padre. También te doy las gracias por todas las que avisaron que no podían venir. Señor, ayúdalas para que puedan ver la grabación, para que puedan entender. Te doy las gracias por Elise, Señor, que me ayuda en todo tiempo. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas, que tengan un hermoso fin de semana. Bendícelas, guárdalas, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, queridas hermanas, nos vemos el martes, si Dios quiere. Fue una hermosa clase. Espero que me sigan el ritmo. Yo soy de hablar mucho. Si yo hablo mucho, ustedes me quieren frenar, díganme, hermana, un poquito más despacio. Porque hay tanto para decir y explicar que me parece que el tiempo no alcanza. Y quiero darle todo el conocimiento que esté a mi alcance. Así que bendiciones, Dios las bendiga, nos vemos el martes. Ya saben, si tienen duda, me mandan un mensaje que lo hablamos. Muchas gracias, Dios las bendiga. Besitos a Hasta mañana. todas. Hasta Hasta Gracias, Elise. mañana, profe. Gracias, Raimunda. Te conozco la voz, Dios te bendiga. Te espero el martes. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por todo.